Hola, ¿qué tal, hermanos? Me da mucho gusto saludarle una vez más a través de este medio. A continuación, voy a acompañarlo a usted con la lección número 45, titulada Perdonar es una decisión, a cargo de los ministerios de Escuela Dominical y Discipulado de la Primera Iglesia del Nazareno de Monterrey. Así que le invito a que abra su corazón, abra la perspectiva de Jesús en su vida y sobre todo acerque una libreta, una pluma para que tome apuntes y ponga en práctica lo que el día de hoy Dios le va a enseñar a través de esta lección. ¿Está listo? Así que acerque su Biblia, acerque su libreta y su pluma para poder aprender lo que Dios tiene para usted el día de hoy. Y antes de comenzar, hermanos, me gustaría que abriéramos nuestro corazón y recordáramos estas palabras que el Señor dijo en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Le voy a dar lectura en la Nueva Traducción Viviente que dice de la siguiente manera: Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Y basado en este versículo, de manera un poco intencional, vamos a ver y a desglosar un poco acerca de lo que Jesús nos quiere decir a través del perdón y la manera en la que nosotros también podemos ponerla en práctica. A manera de introducción, le recuerdo aquella ley que vemos en Éxodo 21-24 que dice de la siguiente manera: ojo por ojo y diente por diente, mano por mano, pie por pie. Y esta ley hablaba acerca de que si alguien le hacía algo malo a una persona, esta persona le podría devolver de la misma manera. Y la idea central de esta ley era que la venganza no fuera mayor que el daño recibido. Era una forma de actuar muy común en los tiempos del Antiguo Testamento, porque así lo mandaba la ley. Usted lo puede revisar en este pasaje y en el Éxodo, cómo lo mencionan y sobre todo cómo las personas que vivían en esta época lo ponían en práctica. Y bueno, sucede que viene toda una revolución a partir de Mateo, y en Mateo capítulo 18 del versículo 21 y 22 sucede esta situación. Luego Pedro se le acercó y preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Sabemos que Jesús llegó a este mundo y que cuando Él llegó en este mundo y comenzó a obrar y a hacer milagros y sobre todo a hacer su ministerio, estableció nuevas normas del reino de Dios y sorprendió a sus discípulos y también a la gente de aquella época. Cuando llegó Jesús y sucede esta situación, Pedro le pregunta: ¿cuántas veces es que debo perdonar a mi hermano? Y Pedro también responde a lo que Jesús le comenta: entonces con 7 veces es suficiente. Pero Jesús le responde: no, hasta 70 veces 7. Lo invito a que piense por un momento: ¿existe alguna persona en su vida a la que usted ha tenido que perdonar más de 7 veces? ¿Viene a su mente alguien que le decide dar una oportunidad y desaprovecha por completa esa oportunidad? ¿Cree que finalmente, después de varias ocasiones, ha perdonado a esa persona? Si usted pensó en alguien o en algunas cuantas personas o incluso en alguna situación en la cual usted se vio involucrado o involucrada, me gustaría que siga pensando en eso mientras vemos el desenlace de esta lección. Y a continuación me gustaría que nos sitiáramos en Mateo capítulo 18 del versículo 23 al versículo 27. Le voy a dar lectura en la Nueva Traducción Viviente, que dice de la siguiente manera: por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de sus deudores que debía millones de monedas de plata. No podía pagar.
Así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y lo perdonó de la deuda. A través de esto, hermano, le quiero recordar que Dios decidió perdonarnos y que es importante que primero y antes que nada recordemos qué es el perdón. Para usted, ¿qué es el perdón? En el diccionario podemos encontrar la siguiente definición: remisión de alguna pena merecida, de la ofensa que recibe o de alguna deuda u obligación pendiente. Y cuando usted y yo hablamos acerca del perdón, quiere decir que somos culpables, que no hay excusa y que algo hemos hecho que nos convierte en merecedores de un castigo. Increíble, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hemos perdonado a alguien? Y si volteamos la pregunta también, ¿cuántas veces nosotros hemos experimentado el perdón? Y en esta ocasión también, ¿de qué manera usted y yo hemos experimentado el perdón de Jesús? De una manera inmerecida, de una manera increíble. Es importante que recordemos ese momento glorioso en el que Jesús nos ofrece de su perdón. También, hermano, le quiero recordar que Dios nos llama a cuentas. Y aquí me gustaría que leyéramos los versículos 23 y 24 de capítulo 18 de Mateo, que dice de la siguiente manera: por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de los deudores que le debía millones de monedas de plata. Y en esta parábola, usted puede ver que Jesús presenta a Dios como un rey que tiene sus posesiones y que llama a sus siervos porque desea saber cómo estaban sus cuentas. Aquí es importante ver lo siguiente y desglosar un poco más esta parte. Cuando nos menciona este pasaje, cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado un siervo que le debía 10,000 talentos. Y aquí es importante que usted y yo recordemos que un talento equivale a 6,000 denarios, que esto básicamente era el salario por 6 días de trabajo. Por lo tanto, 10,000 talentos equivaldrían a 60 millones de denarios. Así es, para un siervo era una cantidad exagerada. Era una cantidad imposible de pagar y básicamente el siervo estaba condenado a vivir como esclavo el resto de su vida, por siempre. No iba a tener fin esa deuda. En esta parábola podemos ver esto. ¿Qué quiere decir Jesús a través de este ejemplo? ¿Qué nos quiere recordar a usted y a mí a través de esta historia, a través de este siervo y a través de este rey que es tocado por la misericordia? Aquí es donde usted y yo podemos darnos cuenta que Jesús estaba comparando al rey con Dios y los siervos somos nosotros, somos usted y yo, en donde nos podemos dar cuenta que hagamos lo que hagamos, nunca vamos a alcanzar a pagar nuestra ofensa con Dios. En esta parábola vemos esta comparación y Jesús quería decir que la deuda de nosotros, sus siervos con Dios, es impagable. No está ni estará jamás a nuestro alcance. Dios ha tenido suficiente, ha tenido misericordia de más para con nosotros. Una misericordia que se traduce en gracia, en amor y en esta ocasión que lo estamos viendo en específico, en perdón. En el desenlace de esta parábola podemos ver que la mala administración y el despilfarro del siervo lo habían llevado a tener una deuda enorme, una deuda a tal grado que hoy se encontraba parado frente al rey con una deuda que le costaría su propia vida, su propia libertad y la de su familia por completo. Esta deuda
lo apartaría del rey, de su reino y de todos los privilegios que gozaba como siervo. Es importante que a través de esto usted y yo estemos conscientes de que debemos arreglar nuestras cuentas. Puede que nosotros le debamos a alguien y que tal vez pase el tiempo y lleguemos a creer que esa persona se ha olvidado que le debemos y no nos cobrará más la deuda. Pero después de un tiempo pudiera ser que esa persona nos demande la deuda y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Va a aumentar la deuda? ¿Va a aumentar el castigo? ¿Va a aumentar la consecuencia de haber callado, de no haber saldado esa deuda? No esperemos al último momento. Muchos creen que podrán arreglar sus cuentas con el Señor hasta el final, pero no contemos con esa posibilidad, que no pase por nuestra mente hasta el final, después, ahorita no es momento, porque no vamos a tener tiempo para saldar nuestras deudas con el Señor. A pesar de que la deuda era inmensa y que era imposible de pagar, este siervo, al igual que todos los deudores, pidió y suplicó que se le diera más oportunidad, creyendo que algún día iba a poder cumplir con pagar esa deuda. Lo podemos ver en el versículo 26. Y aquí es importante recordar la manera en la que Jesús siempre viene a nuestras vidas, en la que Jesús siempre viene a salvarnos, en la que Dios nos rescata y nos abraza. ¿A través de qué manera? A través de la manera en la que Dios decide saldar nuestras cuentas. Y lo podemos recordar en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, de los versículos 4 al 5, en donde menciona lo siguiente: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Y finaliza con lo siguiente: es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Cuando el Señor vio la actitud del siervo, la misericordia se apoderó de él. Y lo podemos recordar, lo podemos leer en este versículo, en estos dos versículos que hemos visto, en este pasaje que Pablo nos comparte. Misericordia. Solamente la misericordia puede obrar de esta manera, ya que como humanos siempre deseamos recuperar lo que es nuestro o no perdonar al que nos ofendió y tiene merecida nuestra indiferencia. Este acto del rey hacia su siervo muestra un acto de amor, de gracia, de misericordia. La gracia es aquello que nos permite actuar a través del perdón. La gracia es la que nos permite que el perdón actúe a través de nosotros. Cuando llega el perdón de Dios en nuestras vidas, es un perdón por completo, no a medias. Recuerde que Dios se olvida de nuestro pasado, se olvida de nuestros pecados una vez que hemos sido perdonados. Cuando llega el perdón de Dios, es por completo, no a medias. Recuerde esto constantemente. Es importante que esto lo recordemos diariamente para que nosotros también podamos perdonar, para que nosotros también podamos ofrecer ese perdón que hemos experimentado desde el momento que reconocimos a Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor, el Señor de nuestra vida. Es importante que recordemos esto, hermano. Márquelo, recuérdelo, apúntelo, resáltelo. La gracia de Dios actúa en nuestro favor. Y es por esa gracia y esa misericordia que usted y yo estamos el día de hoy aquí. Que usted y yo servimos y reconocemos a un Dios de amor, un Dios de perdón y un Dios de fidelidad. Recuerde que Dios nos manda a perdonar también. Si nosotros hemos experimentado ese perdón a través de Jesús, también nosotros podemos poner en práctica ese perdón. Mateo, capítulo 18, de los versículos 31 al 33, nos menciona lo siguiente. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho
Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: Siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Aquí es importante que recordemos ese perdón que experimentamos en un momento de nuestras vidas, pero también es importante que usted y yo pongamos en práctica ese perdón con las demás personas. Tal vez hay personas que nos van a fallar, pero así como nosotros le fallamos a Dios y Él nos perdonó, así de esa misma manera usted y yo podemos rodearnos de misericordia, de gracia y sobre todo de amor para perdonar a las demás personas. Cristo es nuestro modelo. Recuerde esto también. Jesús es nuestro modelo en todo. Es nuestro punto de partida, es la medida a la cual nosotros, usted y yo, podemos llegar. Recuérdelo muy bien. Cristo es nuestro modelo. Y lo recordamos con este pasaje, en donde el siervo clama y pide perdón de su amo, en donde la actitud del siervo que recibió perdón de su deuda, y también donde vemos reflejado a Jesús a través del perdón. Jesús es nuestro modelo de vida y Él nos vino a enseñar el ministerio del perdón. Y el ministerio viene siendo como ese estilo de vida en donde el perdón nos rige, en donde el perdón nos marca, en donde el perdón es parte de nuestro estilo de vida, acompañados del amor, la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesús. Recuerde que entre más me acerco a Jesús, más me parezco a Él, más habilidades de Él obtengo. Nuestra humanidad va cesando y Jesús va permaneciendo y va sobresaliendo a través de nosotros. Cada que nosotros hablemos, cada que nosotros pensemos, cada que nosotros actuemos, vamos a actuar tal y como Jesús lo hacía. No es imposible, hermano, es alcanzable. Y cada día usted y yo podemos ir siendo perfeccionados por esa misma gracia que hemos experimentado. Recuérdelo muy bien. Aquí es importante también que usted y yo recordemos que somos modelos para otras personas. Y me gustaría hacerle las siguientes dos preguntas. Analícelas. Piense un poco acerca de esto. ¿Qué estamos reflejando a aquellos que nos rodean? ¿Cuál es nuestra actitud ante los que nos rodean? ¿Cómo nos ven las demás personas? ¿Cuál es nuestra carta de presentación, como lo mencionaba el pastor la semana pasada a través de la predicación? ¿Nos conocen como personas volubles? ¿Nos conocen como personas con un temperamento difícil de trabajar, de tratar? ¿Nos conocen como personas tolerantes? ¿Nos conocen como personas de que no, esa persona es muy inmadura? Recuerde que si usted y yo hemos aceptado a Jesús, también hemos aceptado a vivir como Él en este mundo. ¿Rodeados de qué? De amor, de misericordia y de gracia. Somos el reflejo del amor de Cristo para las personas que lo necesitan. ¿De qué manera usted lo está reflejando en su hogar? ¿De qué manera usted está reflejándolo en tu escuela, en tu trabajo, con tus relaciones de amigos? ¿De qué manera estamos experimentando ese perdón y sobre todo de qué manera la estamos reflejando? Es verdad que para todo acto, para toda decisión puede haber consecuencias, pero también estas consecuencias pueden ser de dos maneras, positivas o negativas. Y aquí hay dos perspectivas que me gustaría que analicemos basado en el pasaje que hemos estado estudiando, en donde una de las consecuencias que pudiera ser es que perdemos todo. Y lo podemos encontrar en Mateo 18, del 34 al 35, el desenlace de esta perspectiva, que dice de la siguiente manera. Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. En cambio, vemos el otro panorama, la otra perspectiva. Podemos conservar esa gracia. Y nos lo recuerda Mateo 18, 27. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. ¿Cuál es la decisión que usted va a tomar? ¿Decide perderlo todo
o decide conservar la gracia. Es importante que usted y yo experimentemos el perdón, pero también es muy importante que usted y yo recordemos poner en práctica ese perdón, poner en práctica esa gracia. Y si usted dice, híjole, es que batallo un poco para perdonar, es que todavía queda una raíz de amargura en mi corazón, es que todavía no logro ver a esta persona con el amor que lo debo de ver, reconózcalo y póngalo a los pies de Cristo. Reconózcalo y póngalo a los pies del Señor. Todas esas fallas, todas esas faltas, todo lo que usted cree que no lo deja avanzar, dispóngalo en las manos del Señor y créame que Él va a hacer maravillas. Tal vez es cierto que nos cueste perdonar. Y esto puede ser verdad, puede ser difícil hasta cierto punto. Pero cuando usted y yo ponemos nuestros ojos en Dios y pensamos que Él nos perdonó, podemos dejar pasar cualquier ofensa por más grande que sea. Que te voltearon la cara, que no te hablaron bien, que a lo mejor te ignoraron, que no te tomaron en cuenta. Puede haber infinidad de perspectivas, infinidad de situaciones en las que nos pudimos haber visto involucrados. Pero aquí lo importante es la madurez con la que vamos a afrontar eso. Una madurez desde la perspectiva de Jesús. Una madurez que proviene desde la voluntad de Dios. Recuerde que no somos perfectos, pero somos perfectibles. Y si el Señor nos ha permitido experimentar el perdón de pecados, créame que usted y yo podemos perdonar a quienes nos rodean. Así que, como lo dice esta lección, perdonar es una decisión. Y espero, hermano, que la decisión que usted tome es esa decisión de ser rodeado de gracia, ser rodeado de misericordia y sobre todo ser rodeado de perdón y ponerlo en práctica con las personas que lo rodean, aún en medio de circunstancias complicadas y aún en medio de situaciones difíciles. Espero que Dios haya hablado a su vida. Espero que Dios recuerde una vez más que el perdón debe ser parte de nuestras vidas. Que el Señor le bendiga y siga haciendo la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor.